Hola, soy Andrea Negrón, médico internista. Trabajé por varios años en Venezuela y luego me trasladé con mi familia a Inglaterra, en donde trabajé con el Servicio Nacional de Salud con refugiados y solicitantes de asilo político que sufrían de dolor crónico relacionado a sus experiencias traumáticas, entre ellas tortura. Hoy vamos a hablar de este tema que nos parece que es bien interesante y bien importante, que es el de la salud mental y la relación entre la salud mental y el ambiente natural. Y para ello vamos a, a desarrollar el tema con una pequeña introducción, definir lo que es el ambiente natural, medio ambiente, salud mental, una breve revisión sobre estrés y bueno, entrar en el tema de la relación entre la salud mental y el ambiente natural. Los humanos tenemos una conexión ancestral con la naturaleza. Somos parte de ella. Nuestro origen en África se remonta a más de 2 millones de años a través de varios ancestros, entre ellos el Homo erectus. Nuestra especie Homo sapiens se estima que tiene entre unos 200.000 a 300.000 años. Nuestros cambios evolutivos se dieron como resultado de la interacción con la naturaleza. Los que mejor se adaptaban y sobrevivían eran capaces de pasar sus genes a las nuevas generaciones y así desarrollamos la inteligencia actual que nos ha llevado en poco tiempo a transformar esa naturaleza que nos vio nacer. Este mundo de progreso lo hemos logrado en un cortísimo tiempo. Podríamos decir que en los últimos 250 años los avances productivos, tecnológicos, científicos, en todas las áreas de la ciencia han sido increíbles, fantásticos. Los beneficios han sido múltiples y diversos, pero los costos también. El proceso de industrialización, la creación de las grandes metrópolis, la destrucción de los ambientes naturales y el precio pagado. Las demandas sobre las personas ocasionadas por la vida moderna y la productividad, el desarrollo tecnológico, los conflictos sociales, la pobreza, la injusticia, entre otros factores, son responsables del estrés crónico y sus consecuencias en la salud mental. Podríamos decir que, y de hecho lo hemos observado, que la exposición a espacios naturales en la mayoría de las personas produce un estado de bienestar que ha sido corroborado por algunos investigadores, mejorando parámetros relacionados a la depresión, la ansiedad. Se argumenta que estos resultados pueden estar relacionados a esa conexión ancestral que tenemos con la naturaleza. En esta presentación vamos a explorar esa relación. Vamos a ver qué es el ambiente natural. Es la naturaleza que no ha sido cambiada o intervenida por los humanos, lo cual es muy difícil de encontrar en este planeta. Tales son bosques, selvas tropicales, regiones montañosas, costeras, marítimas. También se consideran los espacios naturales, los que son creados por intervención humana, como parques y reservas ecológicas. ¿Y qué es el medio ambiente? Bueno, es todo lo que nos rodea, es todo lo que es externo al individuo humano. Puede clasificarse en físico, químico, biológico, social, cultural, cualquier cosa o todo lo que puede influir en la condición de salud de la población. Este es un esquema que resume mucho en lo que es la definición de medio ambiente. Y ahora vamos a hablar sobre la salud mental. La salud mental no es la ausencia de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud definió la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Sin embargo, esta definición es un poco como estática, por eso un grupo de psiquiatras europeos propusieron esta otra definición, que es un poco más completa. Ellos definen la salud mental como un estado dinámico, que incorporan esto de que es lo del equilibrio dinámico. Es un estado dinámico de equilibrio interno que capacita a los individuos a usar sus habilidades en armonía con valores universales de la sociedad y complementan esto hablando que las habilidades cognitivas y sociales básicas de reconocer, expresar y modular nuestras emociones, como también empatizar con otros, la flexibilidad y habilidad para enfrentar eventos adversos en la vida y funcionar en roles sociales
y la relación armoniosa entre el cuerpo y la mente representan importantes componentes de la salud mental que contribuyen en varios grados al estado de equilibrio interno. Esto nos parece que es una definición más completa. Esta es un diagrama con un corte sagital del cerebro, que lo traje un poco para que ubiquemos las distintas regiones del cerebro con sus funciones. Claro que no es exactamente así porque la neuroplasticidad nos ha enseñado que eh, muchas veces estas zonas que tienen específicas son funciones, si son dañadas por alguna situación, una enfermedad o ya sea por un accidente de tránsito donde haya lesión y pérdida de masa cerebral, otras regiones del cerebro pueden asumir funciones de las que se perdieron. Aquí vemos el sistema límbico que está muy relacionado con el área de las emociones, sobre todo la parte de la amígdala y el hipocampo con la memoria. Esto lo traje porque en el estrés está muy relacionado con esta área que tiene que ver con el sistema límbico y la producción de neurotransmisores, en este caso, por ejemplo, la noradrenalina, que influye en el momento de una emergencia, en la tensión hacia el peligro por parte de la corteza prefrontal. Entonces, hay una interacción permanente entre todas las regiones del cerebro y esta conexión permanente se hace a través de la sinapsis, está mediada por los neurotransmisores. Unos de ellos son facilitadores, otros son inhibidores, otros son moduladores. Y la otra cosa que quería mencionar aquí es que nuestra capacidad de respuesta ante los inputs, o sea, la percepción, lo que viene del medio externo, depende mucho de cómo nosotros hemos tenido experiencias previas, porque tomando en cuenta otra vez lo de la neuroplasticidad, hay una propuesta pues, que se ha hecho de hablar de una neurofirma. Quiere decir que la neurofirma no es más que todo el desarrollo de distintas sinapsis a través de las experiencias, de los aprendizajes que hemos desarrollado en nuestro cerebro, que hacen que un cerebro no sea igual que el otro. Y la otra cosa es que esa interconectividad que permanentemente que tenemos a través del sistema nervioso central, el periférico y el autonómico, con todas las células de nuestro organismo. Es más, hay células, por ejemplo, en el sistema inmunológico que tienen receptores para neurotransmisores. Y hay células, o mejor dicho, hay bacterias no patógenas en nuestro tubo digestivo que forman parte de la microbiota que son capaces de producir neurotransmisores. Entonces eso significa que hay una permanente conversación entre nuestro sistema nervioso y todas las células del organismo. Ahora vamos a ver lo que es el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es definido como un estado de amenaza a la homeostasis que moviliza un complejo espectro de respuestas adaptativas fisiológicas y conductuales, cuya meta es restablecer la homeostasis amenazada por el organismo. Si nuestros ancestros no hubiesen desarrollado desde el punto de vista evolutivo esa reacción extrema ante situaciones de amenazas, no hubieran sobrevivido. Y aquí tenemos estas dos imágenes. En la primera está un ancestro enfrentándose a un oso de las cavernas, podría ser también un tigre diente de sable. Si no tuviese esa capacidad de respuesta rápida, de analizar el peligro y actuar en función de él, pues no sobreviven. Igual en esta otra imagen, una persona en nuestro mundo actual, ante una situación de accidente de tránsito, responde rápidamente a la amenaza y puede sobrevivir si tiene ese mecanismo. Hans Selye definió el síndrome de adaptación general, que es bien interesante porque eso fue a base de observaciones experimentales, que esa fase de alarma es la primera fase de estas tres fases. Funciona fundamentalmente y mediado por la adrenalina y noradrenalina, que es lo que nos hace responder inmediatamente a la situación de alarma. Después viene una fase de resistencia,
que si ese estresor, esa situación de peligro se mantiene en el tiempo, entonces el organismo tiene que mantener todo ese gasto energético y todas esas transformaciones que se producen para poder superar la situación de peligro, se mantiene en el tiempo, se produce esa fase de resistencia que es lo que llamamos el estrés crónico. Y ese estrés crónico, pues, si eso se mantiene por mucho tiempo, es imposible mantener una homeostasis y, por supuesto, después viene una situación de agotamiento, de enfermedad y puede ser hasta muerte. Esto vamos a ver ahora, también un esquema muy, muy rápido, cómo cómo, qué sistemas actúan en el proceso, cuáles son las vías que actúan a nivel cuando se produce una situación de alarma, que es la situación, que es la respuesta del estrés. Eh, em, Hay dos vías fundamentales. La vía autonómica, que está mediada por noradrenalina y adrenalina, que al final va a producirse una estimulación en la médula suprarrenal para la producción de adrenalina, y la vía de hipotalámica hipoficiaria, que es la vía neuroendocrina. La primera que actúa en el momento de la emergencia es la vía autonómica por la vía simpática, ¿no? Mediada por la adrenalina y la noradrenalina. Y la segunda parte, que tiene que ver con la resistencia, está mediada por la vía neuroendocrina, que va a terminar produciendo la estimulación de la corteza suprarrenal para la producción del cortisol. Aquí tenemos lo que, como el sistema nervioso, que es el modulador de nuestra capacidad adaptativa, y los constantes cambios de medio interno y externo se basan en dos sistemas fundamentales, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que responde en el momento de la emergencia con la producción de noradrenalina y adrenalina. Y el sistema parasimpático es el que modula después en la homeostasis, porque homeostasis implica equilibrio. Una vez que se produce la emergencia, la recuperación del sistema se produce a través del sistema parasimpático con la producción de la acetilcolina, que es el mediador químico. Entonces aquí tenemos después lo que implica la situación de estrés. Cuando hay estrés, todo lo que sucede en el organismo es para producir la capacidad del organismo a defenderse. Eso implica que hay taquicardia. ¿Para qué? Para que aumente el volumen sanguíneo, la irrigación a ciertas partes del organismo. Las fundamentales son el cerebro y los músculos. Se produce también dilatación de la pupila. ¿Para qué? Para que podamos ver mejor en el caso de que es en situación de oscuridad. Y los otros órganos que no necesitamos en el momento de emergencia, pues se disminuye la función. Ese es el caso del sistema digestivo, por ejemplo. Por supuesto que la función sexual, y todo eso entonces implica que lo que queremos es que el organismo se pueda defender de la situación de alarma. El problema es que es el gasto energético que se produce para poder responder a la emergencia. Si se considera, si hay una situación de un estresor, que vamos a hablar ahora de lo que son los estresores, son los que causan el estrés, si ese estresor es por mucho tiempo, se produce una situación de estrés crónico, que es, por ejemplo, lo que se llama aquí distrés también, ¿no? Voy a poner esto para acá. Ajá. Entonces, cuando el estrés es sostenido, ¿se acuerdan el diagrama del síntoma general de Selye? Es la parte esa que se mantiene de resistencia. Si eso se mantiene por mucho tiempo, pues puede producir una gran cantidad de problemas de salud. En el caso de la parte de salud mental, se produce ansiedad y depresión. En el caso de la parte física, bueno, dolores musculares por las contracciones musculares, si hay la adrenalina, la adrenalina mantiene por mucho tiempo, y también los corticosteroides producen una serie de problemas también. Aumenta la circulación de glucosa, porque la idea de la glucosa en sangre es que mantener los niveles de energía, porque hay una gran demanda de energía en ese momento. Entonces, si eso se mantiene en el tiempo, pues bueno, tiene problemas patológicos, hipertensión, arritmia. Hay también problemas de enfermedades autoinmunes, porque se modifica también la respuesta inmune. Y bueno,
todas estas cosas que sabemos que ya produce el estrés crónico. Em, Estos son los estresores. Los estresores son factores que provocan una reacción de estrés. Y los estresores, cuando uno habla de estresores, se refiere más a los estresores que producen estrés crónico. Son múltiples generalmente, no es un solo estresor. Vamos a tomar como ejemplo una situación de desempleo, trae pobreza, trae pobreza, hay problemas familiares, puede ocasionar aumento de situaciones conflictivas dentro de la familia, puede haber hasta problemas de violencia doméstica. Si hay una situación de migración, es el estrés de haber salido de tu sitio donde has vivido toda tu vida, es por qué te saliste de allí, porque una situación económica severa o porque eras perseguido político, y entonces estás proclive a que hayas sido torturado o que hayas estado en prisión por mucho tiempo, te vas para otro país en donde no conoces la lengua, en donde además de eso puedes encontrar situaciones de xenofobia o que el país receptor no reciba tu caso y no crea en tu situación que te llevó a migrar y no asuma y no reconozca una situación de refugio. Entonces, son múltiples cosas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, el miedo al contagio o el aislamiento, la soledad, son múltiplemente los estresores. Si esos estresores se mantienen en el tiempo, pues producen enfermedad, como ya dijimos anteriormente. Esto es un esquema para señalar lo que implica una situación de homeostasis, ¿no? En donde no hay una situación de estrés. Nuestro lóbulo prefrontal es capaz de tener control de nuestros pensamientos, emociones, acciones. Mientras que estamos sobre estrés, la corteza prefrontal está arropada por la emoción, por el miedo ocasionado por la estimulación de la amígdala, y entonces nuestros pensamientos no pueden ser claros, no podemos tomar, no tenemos control de las emociones y por lo tanto las acciones tampoco van a ser las más adecuadas. Ahora vamos a ver cómo algunas evidencias de cómo la disponibilidad de áreas verdes urbanas pueden influir en la salud mental. Aquí traigo 3 trabajos que son trabajos de correlación, son trabajos estadísticos de correlación que em, evalúan esa relación entre ambientes, disponibilidad de áreas verdes y estado de salud mental. El primero de ellos es de Mas y colaboradores en Holanda. Encontraron que residentes de comunidades que contaban con menos del 10% de áreas verdes en el entorno de 1 kilómetro de radio de su residencia tenían una prevalencia anual de depresión de 32 por 1.000 habitantes y de trastornos de ansiedad de 26 por 1.000 habitantes. Residentes con mayor de 10% de áreas verdes cerca de sus casas tenían una prevalencia significativamente menor. Este trabajo lo hicieron con una data muy grande. Ellos tomaron eh, eh, de más o menos 300.000 historias clínicas de centros de salud de atención primaria. Y de ahí extrajeron esa información sobre la situación de salud mental y la contrastaron con los sitios donde vivían esas personas a las que pertenecían esas historias clínicas. El otro es en Dinamarca, que reportó que residir en zonas lejanas por más de 1 kilómetro de las áreas verdes de alta densidad estaba asociado a bajos niveles de salud y calidad de vida y a un incremento del 42% de estrés. Esto fue autorreportado por los residentes a través de un cuestionario SF36, comparado con residentes que vivían a menos de 300 metros de áreas verdes. Explico. La cuestionario SF36 es por las siglas en inglés de Short Form.
tiene 36 preguntas que evalúan calidad de vida, evalúan salud física y salud mental y funcionalidad. Y esto lo hicieron con un survey, tomaron la data de un survey que habían hecho de 11.000 personas. O sea que estos dos trabajos son bien interesantes porque es una data obtenida de bastante, la muestra es bien grande. El otro es muy parecido al de Mas y colaboradores en Holanda. Es un estudio hecho en Estados Unidos. Eh, ellos allá en Estados Unidos no tienen un sistema nacional de salud, pero ellos se había hecho en Wisconsin un survey sobre situación de salud de una población determinada. Y entonces utilizaron esa data para el estudio, contrastando como el trabajo de más, de dónde provenían los resultados de esa data, cuál eran, dónde vivían y relacionado con la concentración de áreas verdes. Entonces ellos encontraron que residentes que vivían en zonas con un alto grado de concentración de áreas verdes, medido por índice de vegetación y enramado de árboles de más del 10%, esto estaba asociado con niveles más bajos de depresión, ansiedad y estrés, comparado con los que vivían en zonas de menos del 10% de vegetación. Ahora vamos a ver cómo esas experiencias ancestrales de las que hablamos en la introducción pueden estar influyendo en nuestras funciones cerebrales. Entonces aquí traje este trabajo de Mantrell y Logan, en donde ellos citan varios estudios sobre imágenes fotográficas presentadas a los participantes que demuestran preferencia por escenarios de naturaleza y de animales sobre las de edificaciones urbanas. Este es un estudio de revisión y es interesante porque son varios estudios cuyos resultados muy similares, a pesar de que eran hechos con distintas poblaciones y distintos grupos etarios. Este otro es de Kim y colaboradores de la República de Corea, que demostraron en un estudio de imágenes de resonancia magnético funcional cerebral que cuando se mostraban imágenes con escenas rurales a los participantes, se observaba un incremento de la actividad de zonas cerebrales asociadas con estímulos placenteros, confort, felicidad. Y estos eran el gyrus cingulado anterior, el gyrus parietal superior, el globus pallidus, el putamen y cabeza del núcleo caudado. Por el contrario, en ese mismo estudio, imágenes relacionadas con escenarios urbanos incrementaron la actividad de zonas del cerebro relacionadas a emociones negativas, miedo, ansiedad, desagrado. Estas son la amígdala, el hipocampo y el hipocampo, que la amígdala, bueno, está muy relacionado a las emociones del miedo, y el hipocampo y parahipocampo están relacionados a la memoria. En este caso, a las memorias desagradables, ¿no? En este caso. Ahora vamos a mostrar varios estudios que demuestran los beneficios en la salud mental que están relacionados con la naturaleza. Ewer y Chang en Indiana encontraron que participantes en su estudio mostraron una significativa reducción de niveles de estrés al ser expuestos al espacio natural con más alta concentración de vegetación, que era una reserva natural, comparado con otro de menor vegetación, que eran caminerías de parque, y un ambiente urbano que no mostró reducción. Evaluaron niveles de estrés midiendo alfa-amilasa y cortisol en saliva y aplicando un cuestionario de percepción de estrés. Ellos hicieron el estudio, por supuesto, evaluando primero, tomaron estas medidas, la alfa-amilasa, cortisol, y aplicaron el cuestionario antes de hacer el estudio y después de hacer el estudio. La alfa-amilasa, explico, es una enzima que se produce por estimulación de las catecolaminas, de la adrenalina. Y es una medida muy, muy importante porque es muy inmediata. Apenas en situación de estrés ella aumenta muy rápidamente porque, bueno, la idea es transformar o descomponer los polisacáridos por la influencia de la amilasa a
em, glucosa y maltosa, que son rápidamente usados en la situación de emergencia como fuente de energía. Y el cortisol plasmático ya sabemos que está implicado en la fase del estrés, en el momento cuando estamos en la situación de resistencia. Y bueno, utilizaban también el cuestionario de percepción de estrés. En este otro, es un estudio de Shanahan y colaboradores en Brisbane, Australia, que evidenciaron que personas que hacían visitas prolongadas a espacios verdes tenían menor porcentaje de depresión e hipertensión arterial, y los que lo hacían con más frecuencia mostraban más cohesión social. Ellos utilizaban lo de visitas prolongadas, lo consideraban cuando eran visitas de más de media hora. Y la mayor frecuencia cuando lo hacían diariamente. Es interesante que cuando lo hacían con más frecuencia, además de las ventajas de disminuir la depresión y la hipertensión arterial, mostraba más cohesión social. Brown y colaboradores en el Reino Unido demostraron, este es bien interesante, demostraron que si escenas de naturaleza son vistas previo a un test que induce estrés, la recuperación de la función del sistema nervioso autónomo es mejor, evidenciada por la mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, contrario a la visión de imágenes de construcción urbana. Entonces ellos dividieron en dos grupos eh, a, a los participantes, y a un grupo pusieron unas imágenes de naturaleza y el otro grupo de construcciones urbanas. Y lo que interesante es que ellos hicieron un test un test validado, pues, que produce estrés, que de repente produce estrés porque tú no puedes responder la pregunta en el tiempo que te dice, y además un timbre que la idea es producir estrés. Entonces, cuando se produce estrés, uno siente que taquicardia. Entonces, ellos habían colocado a los participantes, le colocaron un monitoreo permanente durante todo el estudio de la función cardíaca, un electrocardiograma continuo. Y entonces la recuperación de la taquicardia, a disminuir la frecuencia cardíaca, se produjo mejor, más rápidamente en las personas que han visto las imágenes de naturaleza. Es decir, que entonces eso significa, ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, y que el sistema nervioso parasimpático se encargaba de tratar de volver a la homeostasis después de la situación de emergencia? Bueno, entonces en este caso, cuando se ponían en contacto con las imágenes de naturaleza, pudieron responder mejor. Entonces, la taquicardia que sintieron en el momento del estrés disminuyó a una frecuencia cardíaca más normal, mientras que el otro grupo, pues esa recuperación no se dio tan tempranamente como en el anterior, como en el que vieron las imágenes de naturaleza. Estos estudios demuestran que hay evidencias, ¿no? Que hay mejoría en la salud mental relacionado al contacto con la naturaleza, aún con imágenes de naturaleza. Este es otro, en un estudio de Berman y colaboradores en Michigan, Estados Unidos, con participantes diagnosticados, en este caso estaban diagnosticados con trastorno depresivo mayor. Se demostró que la capacidad de la memoria operativa y el afecto positivo mejoraron significativamente después de una caminata en un ambiente natural comparado a una caminata en un medio urbano. De Bratman, en Stanford, Estados Unidos, demostraron en un participante sano que una caminata de 90 minutos en un medio natural disminuyó la rumiación. Rumiación es la rumiación autorreportada. La rumiación es esos pensamientos reiterativos negativos. Y se demostró por imágenes de resonancia magnético-funcional cerebral la reducción de actividad neuronal en un área del cerebro relacionada al riesgo de enfermedad mental, que es el área subgenual de la corteza prefrontal cerebral. Por el contrario, una caminata de 90 minutos en un ambiente urbano no tuvo tales efectos. Y Bradman, yo por eso traje esto fue
digamos, la reflexión de Bradman cuando, con su estudio, ¿no? Él dice que estos resultados sugieren que la accesibilidad a ambientes naturales puede ser vital para la salud mental en nuestro mundo urbanizado. Y ahora les hago yo esta reflexión, que es que nosotros como agentes sociales, y debemos ser como agentes sociales de cambio, debemos presionar a nuestros miembros de parlamento o autoridades locales, tener la posibilidad de ambientes naturales cerca de nuestras casas no es un privilegio, es un derecho. Y sobre todo sabiendo que hay evidencias de que tener contacto con la naturaleza nos puede mejorar parámetros de nuestra salud mental. Y también esto no solamente es el beneficio que nosotros obtenemos con ello, sino el beneficio que obtenemos desde el punto de vista de la salud ambiental también y del crear conciencia sobre la necesidad del ambiente, de mantener los ambientes naturales y de luchar y luchar por un mundo mejor, por un mundo donde la naturaleza no sea tan transgredida permanentemente. Entonces, eso siento que es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos, miren, aquí le puse esto del baño del bosque, porque hay varios artículos sobre investigaciones que se han hecho, sobre todo en Japón, que, que ellos hablan de baño del bosque cuando se hacen no paseos, sino, sí, vamos a hablar de paseos dentro del bosque, tienen experiencias en la naturaleza, en zonas boscosas, que las personas cuando hacen esas experiencias en zonas bien, bien boscosas, mejora no solamente su situación física, disminuye la presión arterial, disminuyen algunos parámetros, por ejemplo, hay experiencias también con problemas cardiovasculares, con problemas de diabetes, sino que además de eso, mejoran el bienestar de las personas, mejora su situación mental, desde el punto de vista de depresión y de ansiedad. Y entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Solamente es relacionado al contacto con la naturaleza o hay algo más? Entonces, encontré este artículo que me pareció bien interesante, que es un artículo también de revisión de Antonelli y colaboradores, que es sobre una revisión de literatura científica basada en evidencia y analizaron la química y diversidad de los compuestos orgánicos volátiles del bosque y sus efectos. Los terpenes, limonene y pinene pueden tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios en las vías aéreas. La actividad farmacológica de terpenes absorbidos a través de inhalación pueden disminuir la fatiga mental, inducir relajación y mejorar el rendimiento cognitivo y el humor. Estos beneficios psicológicos se suman a la estimulación multisensorial ocasionada por la experiencia en la naturaleza. Entonces, este es otro factor que es bien importante, que se demostró y todas las referencias que en los artículos que estoy mostrándoles las referencias están al pie de cada página, así que lo pueden chequear, porque este artículo es muy bueno, es bien, bien, bien intenso, bien, bien largo y muy bien fundamentado. Entonces, esos son compuestos orgánicos volátiles, y eso cuando uno está en el bosque, un bosque es bien tupido, uno respira, uno es capaz de sentir los olores cuando pasa debajo de un bosque de eucalipto, por ejemplo, de los pinos, en donde está precisamente el pinene, es un compuesto orgánico volátil, un terpene, que está en los pinos y también en el eucalipto. El limonene está en los árboles de limón, de naranjas, mandarinas, bueno, todos estos cítricos, ¿no? Y bueno, y sí, que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios de las vías aéreas. Se siente respirando mejor cuando pasas por debajo de esas. Son arboledas bien, bien, bien boscosas, ¿no? Que están una bien concentrada, es que se siente mejor, ¿no? También se habla que
que estas concentraciones dependen mucho del momento del día. Por ejemplo, se piensa que en las mañanas y en las tardes tempranas, y dependiendo también de las características del tiempo, también pueden aumentar o disminuir la cantidad de terpenes que puedan ser absorbidos a través por inhalación, ¿no? Y eso que disminuye, hay demostración que te puede disminuir algunos parámetros de la salud mental. Claro que todo esto no es solamente producido por los compuestos orgánicos volátiles, sino también esa experiencia de estar en medio de la naturaleza tiene un efecto eh, beneficioso para la salud mental y está muy relacionado a esa estimulación multisensorial que vamos a ver en este próximo trabajo. Que lo puse este título, Conexión con la naturaleza y bienestar. Este es un estudio muy complejo, interesantísimo, de Lumber, Richardson y Sheffield en Leicester, en el Reino Unido. Y ellos demostraron que actividades en un ambiente natural que incorporaban contacto, significados, emoción, compasión y belleza eran caminos hacia la conexión con la naturaleza y el bienestar de los participantes, que no fue logrado por actividades relacionadas solo con el conocimiento y la clasificación del entorno, ni a simples y cortas caminatas. Ahora les explico lo de este estudio. Ellos validaron un cuestionario que evalúa la conectividad con la naturaleza. Y dividieron, estos eran estudiantes, el grupo de participantes lo dividieron en 3 grupos. Y en los 3 grupos les aplicaron este instrumento, después, antes y después. Entonces, de la investigación. Entonces, ellos utilizaron el mismo ambiente natural para los 3 grupos. A un grupo le dieron la instrucción y un guía que les incentivaba el estar en contacto con la naturaleza, y un poco como estar en contacto con los 5 sentidos, o sea, estar en contacto con los aromas que despedían, con las texturas de la naturaleza, con los colores, con los animalitos. O sea, era como un estar dentro de. Al otro grupo, la instrucción que tuvieron era de clasificar las plantas. Y al otro grupo, bueno, no, que caminaran y que estuvieran conversando entre ellos o que estuvieran mirando el teléfono, pero no teniendo mucho en cuenta lo que estaba en su alrededor. Y estando en el mismo ambiente, los resultados fueron estos. Los que estuvieron más en contacto con la naturaleza fueron los que tuvieron unos resultados en el área del bienestar mucho mayor que los otros. Eso implica que cuando volver a lo del aquí y el ahora, ¿no? De estar en contacto con la belleza, con la naturaleza, apreciarla, oír el sonido del viento entre las hojas, el riachuelo que pasa por el sitio este donde estamos caminando, los animalitos, eso de estar en el aquí y el ahora y admirar la belleza y respetarla y apreciarla, hace un resultado completamente distinto. Y también nos hace más sensibles a la naturaleza para luchar por ella también, ¿no? Somos parte de ella y tenemos el deber de defenderla. Em, Ahora, este es un trabajo de Bradman, que él resume distintas trabajos de investigación que tienen distintas consecuencias en la salud mental, de mejoría en la salud mental. Entonces, lo que hice fue colocar todos esos trabajos de investigación como resultados que aparecen en este estudio de revisión de Bradman, que les recomiendo ampliamente. Bueno, todos los estudios de estos son muy buenos y además tienen bibliografía que uno puede consultar más y profundizar más en el tema. Entonces, las experiencias en ambientes naturales facilitan o promueven interacciones sociales positivas, cohesión y compromiso. Promueven el afecto positivo, sentido de significado y propósito, bienestar subjetivo y felicidad, mejora el sueño,
disminuye el riesgo de depresión, disminuye el estrés crónico, disminuye el distrés mental y afecto negativo, aumenta la imaginación y creatividad, mejora la memoria y atención, disminuye la fatiga mental. Esto de la fatiga mental es interesante porque en la mayoría, siempre, uno en este mundo moderno está atento a los peligros permanentemente o atento a las tareas que tiene que hacer en la casa, en el trabajo, cuando sales a la calle pendiente que no se vaya a atravesar un vehículo y te vaya a atropellar. Entonces es permanentemente la atención puesta, es una atención dura. Cuando estamos en un medio natural, hay una sensación como de abandono a la naturaleza, de dejarte arropar por ella. Entonces, una vez que tú pasas por la experiencia, estás más preparado. ¿Te acuerdan con el diagrama ese del lóbulo prefrontal que está en situación de homeostasis, sin estrés? Entonces, tú tienes más capacidad para tener pensamientos más claros, para tomar decisiones más claras y tomar ¿sí? Acciones más claras, ¿no? Más lógicas, ¿no? Mejores para nosotros. Y bueno, entonces ahora para terminar, les traje este escrito de, de este hombre maravilloso, René Dubos, francés norteamericano, microbiólogo, científico, que fue un ambientalista y eh, además autor. Y él escribió esto que quiero compartir con ustedes. Los habitantes urbanos nunca tienen el chance de ver la Vía Láctea o una noche radiante con estrellas o incluso un verdadero cielo azul. Ellos nunca experimentan las sutiles fragancias peculiares de cada estación. Ellos pierden el regocijo de la primavera temprana y la placentera melancolía del otoño. La pérdida de estas experiencias es más que una aflicción estética. Ella corresponde a una deprivación de necesidades, las cuales son esenciales a la sanidad física y mental, porque estas experiencias están indeleblemente entrelazadas en el tejido humano durante el pasado evolutivo. Y este es una escultura que nos encontramos en una travesía que estábamos haciendo en Asturias, donde vivimos, y es de Antonio Granado, un escultor asturiano, con esta leyenda que dice: sueño con las montañas inaccesibles, los mares lejanos donde el sol se duerme, de Henry Russell, que fue un montañista francés. Y entonces esa escultura nos invita a que hagamos estas caminatas, ¿no? En zonas arboladas, o que seamos más riesgosos y nos vayamos a explorar a otras zonas hermosas también de la naturaleza y vivir esa experiencia. O ir a los parques. Este es un parque en Gijón, donde vivimos. Nos queda muy cerca de la casa y es muy grato pasear por él. Esto es todas partes, todo esto son fotografías del parque, los colores, las flores, también el parque con su laguneta con algunos paticos. Este es un cisne negro hermoso también en el parque, que se ve reflejada en sus aguas cristalinas, que es muy bella, me encanta esta fotografía. Y esto es también en Asturias, en las montañas. Pedro Bella se llama la zona, y esas flores con esos contrastes de colores, con el verde. Este es en los picos de Europa, el lago Enol. Ahí también se ve esa agua cristalina con el reflejo de la montaña. Este es en la costa cantábrica, también en Asturias. Este es la ciudad de Gijón donde vivimos, que bueno, que tenemos el privilegio de tener ese mar ahí, entonces uno puede caminar y mojarse los pies cuando no hace mucho frío. Y estas son también esta es en la playa al frente de Gijón. Aquí están las gaviotas, es un día muy bello, con esos azules, en contraste con la arena. Bueno, aquí un atardecer en Gijón,
sus colores. Los atardeceres son siempre distintos, no hay ninguno igual a otro. Este es en la zona rural, sus colores rosas, azules, violetas. Y bueno, muchas gracias por tu atención y espero que de verdad esto sea útil, sea útil de alguna forma. Y bueno, invitarnos a todos a siempre explorar la naturaleza, estar más en contacto con ella